Buenos días, llegamos al último día de la semana, el día de preparación. Qué hermoso poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor y así prepararnos para este día. En el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 4, nos habla acerca del mobiliario del templo. Y dice en el versículo 1, hizo además un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Es decir, que tenía 10 metros por 10 metros y una altura de 5 metros. Se cree que para poder llegar a ofrecer los sacrificios habían gradas, aunque el texto bíblico no lo dice así, pero la altura era bastante considerable. También hizo un mar de metal fundido, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, es decir, un diámetro de 5 metros, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, 2 metros y medio. Dice el versículo 3, debajo y alrededor del mar había figuras de calabazas, 10 por cada codo, colocadas en 2 hileras, fundidas juntamente con el mar. Este estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. El mar descansaba sobre ellos, y las partes traseras de aquellos bueyes miraban hacia adentro. Este mar reemplazaría a la fuente de bronce que existía en el santuario. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 18. Esta fuente era mucho más pequeña, pues sabemos que el pueblo de Israel debía cargarla de acuerdo a cada lugar a donde se dirigían en aquel santuario que era armable y desarmable. Aquel mar o gran fuente tenía de grueso un palmo menor, es decir, 8 centímetros. El borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, completamente liso, y le cabían 3000 batos, 66 metros cúbicos de agua. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda. En el mar o la gran fuente era donde los sacerdotes iban y utilizaban esa agua para purificarse, mientras que estas fuentes que estaban alrededor era para lavar los animales que estaban siendo utilizados para el sacrificio. Dice el versículo 7 que hizo asimismo 10 candelabros de oro según la forma prescrita, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. En el santuario, que era movible, solo había un candelabro. Ahora habían 10, muy similares al único que había en el santuario. Además, dice el verso 8, hizo 10 mesas y las puso en el templo, asimismo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las portadas del atrio, y recubrió de bronce sus puertas. Vemos aquí dos atrios, un atrio que es el atrio de los sacerdotes, donde los sacerdotes podían estar, y el gran atrio donde el pueblo, donde los laicos se reunían para la adoración. Desde el versículo 11 vuelve a detallar todo aquello que Hiram Abi hizo con su habilidad que tenía de manejar estos metales. Dice el verso 16, todos estos enseres los hizo Hiram Abi al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce muy fino. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Ceredata. Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saber el peso del bronce, pues los muebles principales habían sido recubiertos de oro, pero los enseres que se utilizaban para el sacrificio fueron hechos de bronce puro. Así dice el verso 19, hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, como dijimos en antes, que ahora eran 10, ya no una sola. Los candelabros, sus lámparas de oro puro, para que las encendieran delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Y nos dice al final del versículo 22 que también eran de oro la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas del templo mismo. Así, de esta manera se construyó todo el mobiliario del templo. Qué hermoso debe haber sido estar en el templo. Hoy en día una casa de tales características seguro sería de gran tentación para ser robada.
Pero nosotros vemos que para el Señor hay que darle lo mejor. Oro, bronce, plata, metales preciosos, piedras preciosas. Así fue construido el templo, así fueron construidos sus enseres, los utensilios. Metales muy finos, los cuales no se corroen, los cuales no se oxidan. Esto como símbolo del trono celestial de Dios, de aquel templo celestial, en donde un día usted y yo tendremos la oportunidad de adorar, y allá donde ni la polilla ni el hollín corrompen. En este momento te invito a hacer una oración especial, una oración en donde le digamos al Señor: Señor, hoy estoy cerca al Santo Sábado, yo quiero prepararme, pero sobre todo quiero prepararme para entrar en las mansiones celestiales y de sábado a sábado adorarte en tu trono celestial. Vamos a orar. Oh Señor, gracias porque nos has regalado esta semana. Estamos llegando al último día. Pedimos tu bendición en este día, que tú nos dirijas en todo lo que hagamos, que nos preparemos para el día santo que pronto llega en más o menos unas 12 horas, Señor, que en ese día te alabemos, te adoremos y que estemos dispuestos también a adorarte por la eternidad. Para ello debemos prepararnos ahora. Que tu Espíritu Santo, que está trabajando en nuestras vidas, sea escuchado por nosotros, sea puesto en práctica todo lo que aprendemos en tu santa palabra, que podamos enseñarlo a otros y sobre todo, Señor, que de esta manera, predicando el Evangelio, nos preparemos para las mansiones celestiales. Qué hermoso será adorarte allá. Pero ahora, Señor, queremos adorarte aquí en tu santo templo. Que el día de mañana nada nos impida ir a adorarte y alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, que tenga un feliz día de preparación y sobre todo, un feliz sábado.